Bueno, ya estamos de regreso en su zona saludable. Tengo una fe de erratas, es Hernández. Roger Hernández nos acompaña ahí en cabina haciendo posible este programa. Hernia yatal, nuestro tema con el doctor Ramón Chávez Orozco, él es gastroenterólogo del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces estábamos comentando fuera del aire, por cierto, que existen dos tipos de hernias. O sea, hay hernias que que no te dan ningún problema. Que Sí, son la mayoría. sí, la mayoría de ellos, de las hernias, perdón, no causan síntomas, eso también es importante aclararlo. Es un padecimiento muy común y pues no dan síntomas, el paciente no siente nada, ya hasta generalmente se diagnostica cuando se le hacen estudios por otras causas, es cuando se halla la hernia tal, pero como les digo, no realmente no requiere mayor abordaje. Sí hay otros tipos de hernias, también a lo mejor se me pasó decirlo, que son más severas, obviamente ya son aquellas en las que una mayor cantidad del estómago se puede herniar, se puede mover hacia la cavidad del tórax. Ese tipo de hernias pues sí puede dar ya síntomas más severos. Comentábamos que ese tipo de hernias generalmente se favorece la formación de las mismas después de cirugías, por ejemplo, cuando hay cirugías precisamente para evitar el reflujo o cirugías donde se tuvo que quitar una parte del estómago por algún problema. En general ese tipo de antecedente pues puede hacer pensar que un paciente puede tener una hernia ya más severa. En general son tres tipos las hernias hiatales que se pueden presentar. La tipo uno es por mucho la más frecuente, que la que les comentaba que casi siempre no presenta síntomas. Los otros tipos ya son un poquito más, insisto, ya una porción del estómago ya más herniada, mayor cantidad del mismo y pues obviamente sí puede dar síntomas un poco más severos que quizá requieran ahí sí una intervención quirúrgica para corregirlas. Bien, tenemos una pregunta de nuestro público a través del WhatsApp. Dice, buenos días, llegué tarde para escuchar esas breves y consejos alimenticios. Bueno, pues del que me acuerdo es de la zanahoria, que es buena para la visión, pero también para evitar la colitis, como nos comentaba nuestra productora. Comenta que le gustaría volver a escucharlas. Mil gracias, me encanta su programa y ahora es excelente el tema. Mi mamá tiene la enfermedad de la hernia hiatal y pregunta que si es congénita. Muy buena pregunta. Eh, bueno, insisto, sí puede haber variantes en las que sí se favorezca, eh, pues hay ciertos rasgos hereditarios que pueden favorecer que la descendencia tenga hernias hiatales. Hay otros tipos de hernias abdominales en niños que bueno, no vienen al caso, pero puede a lo mejor haber confusión en eso. Eh, sa- Insisto, a grandes rasgos no se sabe bien qué la provoca la hernia tal, pero sí se puede haber entre familias, eh, entre miembros de primer grado, familiares de primer grado, sí puede haber más frecuencia de hernia tal. Si mi papá tuvo una hernia tal, es probable que también yo la tenga. Si su abuelo la tuvo, pues es probable que en generación haya más predisposición para tener hernia tal. Bien, Ujú. uno de los síntomas que tú mencionabas es el ardor que sube a través de todo el esófago y que incluso puede haber un tipo de regurgitación o que el alimento se regrese. Ajá. Aquí en este caso, pues muchas personas, primero que nada, eso lo hemos comentado varias veces aquí, lo primero que hacen es tomarse un antiácido antes de ir con el doctor. ¿Qué tan Ujú. conveniente o no puede ser esto a la larga? Que no haya un diagnóstico, que no vayan con el médico, ¿qué tan conveniente o no? Sí, pues definitivamente ahí es conveniente que todo eso se reporte esos síntomas se reporten con un médico. Eh, Sobre todo esto es más válido cuando ya se presentan lo que llamamos nosotros signos de alarma. Esta enfermedad como tal es muy común, insisto, la hernia tal, y también como ya comenté, la mayoría de los pacientes que tienen hernia tal no tienen síntomas, pero los que tienen síntomas pues sí pueden presentar agruras, regurgitación de comida. Entonces aquí hay que también saber diferenciar. Es cierto, mucha gente pues acostumbra, pues, me tomo, dicen mi ranitidina, mi omeprazol, me tomo un antiácido y pues estoy bien con eso. Ciertamente, si esos son los componentes principales de los síntomas, eso les puede causar alivio, pero hay que tener también muy presente que si ya tengo muchos años con esos síntomas, si no han mejorado o antes mejoraban con antiácidos y ya no están mejorando,
Si por ejemplo un día vomité sangre o estoy bajando de peso sin causa aparente, sin tener otros síntomas, así que me orienten a que tengo otra cosa. Si me hago un examen y me dicen que tengo anemia, si tengo vómitos muy frecuentes, entonces ahí ya como que ya no es algo tan habitual, pues entonces sí es conveniente que se vaya uno a revisar con el médico. ¿Hay algún estudio en especial para saber si tenemos hernia hiatal o no? Cuando los síntomas ya son importantes. Sí, bueno, hay más de uno. Para diagnosticar como tal la hernia hiatal, pues hay radiografías con contrastes en los que se les va a tomar a los pacientes una papilla especial y se le toman radiografías y ahí se puede ver la hernia, ya estudios más que ya no son tan necesarios, pero también se puede ver una hernia hiatal, tomografías. Y en particular en el área que nosotros manejamos, que es la gastroenterología, pues la endoscopía es para nosotros el de elección o en la que generalmente diagnosticamos. Consiste en meter pues, un tubito que tiene una luz y una cámara en la punta. Nos metemos a través de la boca y revisamos el esófago, el estómago, parte del intestino y es donde podemos darnos cuenta si hay una hernia hiatal. En cuanto a la alimentación, el peso del paciente, ¿inciden en los síntomas o no tiene nada que ver? Sí, definitivamente ahí si el paciente ya tiene síntomas por una hernia hiatal, y como ya comenté, los síntomas generalmente son por enfermedad por reflujo, al paciente se le comenta que hay varias medidas que puede tomar para aliviar un poco estas molestias, sobre todo si tiene sobrepeso o obesidad, pues sí tiene que estar en un peso ideal, bajar de peso. Sí, el tabaquismo, el alcohol también favorece los síntomas de reflujo. Algunos alimentos favorecen también estos síntomas, como son el café, el chocolate, la menta, los cítricos, en general, es lo que, obviamente, por sentido común, comidas muy grasosas, muy condimentadas también lo favorecen. Y bueno, se le dice al paciente también que si tiene muchos síntomas por reflujo, en este caso secundarios a una hernia hiatal, bueno, pues que procure no comer en 3 comidas al día en forma muy abundante, como normalmente hacemos todos, sino que divida sus consumos de alimentos en quintos, o sea, en vez de comer 3 veces al día, comer más seguido, pero en menor cantidad. De preferencia siempre hay que tratar de que el alimento de la noche sea el menos abundante. Típicamente el paciente reporta que comen, cenan muy tarde, se van y se acuestan y les da reflujo, les dan muchas agruras al adoptar precisamente la posición horizontal. Entonces es conveniente que cenen muy ligero y dejen por lo menos pasar 3 horas antes de irse a acostar. Es también algo curioso, pero también dormir del lado izquierdo favorece mucho la mejoría de los síntomas de los pacientes que tienen reflujo, porque es como mejor se acomoda anatómicamente el estómago para no permitir el reflujo, durmiendo del lado izquierdo. Bien, elevar un poquito la cama, porque muchos lo También, hacen, también, puede sí. ayudar. O algunos se ponen incluso almohadas importantes. Sí, también es una medida también que se les dice a los pacientes. O sea, ahora sí que es meramente por asunto de gravedad, ¿verdad? Si yo estoy acostado en una posición horizontal completamente, pues es más fácil que haya reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, al elevar un poquito el cuerpo, pues puede disminuirse mucho esto. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial. Regresamos para seguir con este tema hernia hiatal. Les recuerdo las líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp que está a su disposición 3318-807641. Les recuerdo que usted está en la sintonía correcta, zona 3, 91.5 de FM. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable.